Lo que hemos visto hasta el momento, chiquillos, son las variables aleatorias discretas. ¿A qué nos referimos con discretas? Cuando nosotros podemos sacar el valor de valores puntuales, valga la redundancia, ¿cierto? Podemos sacar la probabilidad de valores puntuales, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que en este caso hayan 4 ingresos en el hospital, que hayan 5, 6, 7, 8 valores puntuales? Pero muchas veces no nos interesa a nosotros saber puntualmente cada valor, sino que nos interesa saber un rango. Por ejemplo, si estamos hablando de estatura o si estamos hablando de peso, a nosotros no nos interesa saber exactamente qué probabilidad hay de que al escoger una persona al azar, por ejemplo, salga con 13,5 kilos. No, pues no se puede calcular una probabilidad así, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos cuando empezamos a trabajar con variables continuas es trabajar precisamente con las variables aleatorias continuas. ¿Ya? Y aquí presenta exactamente el mismo ejemplo, ¿ya? Entonces, como dice aquí, a diferencia de las discretas, tomamos cualquier valor en un intervalo real cuando tenemos una variable continua, ¿sí? Entonces, este conjunto de los números reales es un conjunto que, aparte de ser infinito, es un conjunto que no es numerable. O sea, quiere decir que es un finito mucho más grande que el infinito de los números naturales. ¿Ya? Entonces, ese cálculo o ese número hace imposible que podamos sacar la probabilidad de valores puntuales. Entonces, tenemos que hacerlo sí o sí con intervalos. ¿Ya? Y aquí nos presenta como un ejemplito, ¿cierto? Cuando se dice que la estatura de una persona es 1,68 metros, dice que no se está diciendo que es exactamente 1,68 metros, sino que estamos hablando de que puede estar entre 1,675 y 1,685. ¿Sí? Porque todo eso se redondearía. Uy, perdón, chiquillo. Espérenme, espérenme. Ya. Se redondea, ¿cierto? En este caso, la cantidad de decimales con lo que estamos trabajando es 2, si es que medimos 1,68 metros. Entonces, todos los valores que estén entre 1,675 y 1,685 se redondean, ¿cierto?, a 1,68. Entonces, no estamos hablando específicamente de un valor, sino que ahora estamos hablando de un rango, un intervalo. ¿Sí? Entonces, ya para resumir esta parte, ¿cierto? No tiene sentido el medir probabilidades de valores aislados, sino que vamos a medir probabilidades de intervalos. ¿Ya? Entonces, la definición acá de las variables aleatorias continuas, al igual que con las variables aleatorias discretas, con todos estos simbolitos de la sumatoria que vimos, ¿cierto? Y todo eso, va a aparecer una notación similar, que es la definición matemática, pero no necesitamos nosotros tanta definición matemática, ¿cierto? Sino que lo que necesitamos nosotros es poder comprender bien ahora cómo funciona una variable aleatoria continua. Ya, entonces antes de avanzar, vamos a hacer un poquito la diferencia. Por ejemplo, aquí, cuando nosotros empezamos a trabajar con la distribución binomial, empezamos a trabajar con, como ya se ha dicho hartas veces, con puntos aislados, ¿cierto? Trabajamos con el punto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Y se ve como una suerte de gráfica, ¿cierto? Pero separado por puntos, ¿sí? O sea, no tengo una gráfica continua, tengo una gráfica discreta que se llama. Ya los tengo separados por puntos. Cuando empecemos a trabajar con las variables aleatorias continuas, lo que vamos a tener nosotros es un gráfico completo. Un gráfico tal cual como hemos conocido en las clases de matemáticas del colegio, supongo. ¿Sí? No con puntos, sino ahora ya la gráfica completita. Entonces, para eso ya no podemos trabajar con el símbolo de sumatoria que vimos antes, sino que ahora se trabaja con el concepto de integral, pero nuevamente no es que nosotros vamos a calcular integrales ni nada por el estilo, sino que es simplemente la definición matemática de lo que es la función de densidad en este caso. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos una variable aleatoria continua, una variable x, y que tiene una función de densidad. Acuérdense que la función de densidad lo que hace es medir la probabilidad, ¿cierto?, de algunos puntos. Entonces, esta función
tiene que ser no negativa, tiene que ser positiva, ¿cierto? Como está midiendo probabilidades, las probabilidades sí o sí tienen que ser positivas, ¿ya? También pueden ser cero, pero tienen que ser sí o sí no negativas, como aparece ahí, positiva o cero. Y lo otro es que, y este es el concepto, ¿cierto? El área acumulada entre la función y el eje de las abscisas es 1. Es decir, la integral de menos infinito hasta infinito de la función vale 1. ¿Ya? Podemos hacer inmediatamente el símil con lo que vimos anteriormente. Cuando trabajamos la distribución binomial, eh, lo que tenía que ocurrir aquí, ¿cierto? Es que las alturas de los puntos, a ver si lo puedo trasladar aquí. Dame un segundito. Aquí. Dame un segundito, chiquillos. Discúlpenme. Hoy que justo están ocurriendo muchas cosas aquí. Ya. Lo que tengo acá entonces, cuando estábamos trabajando con las distribuciones discretas, es que las probabilidades tienen que sumar 1 entre todas las probabilidades que están acá. Entonces, todas estas alturas que yo puedo ver aquí, tienen que sumar 1, ¿ya? Y no vamos a hacer ese cálculo a mano, ¿cierto? No es necesario que lo hagamos a mano, pero todas estas alturas que yo veo aquí tienen que sumar 1, 1, 1, 1, ¿ya? Y 0 más 0,0 tanto, más 0,05, más 0, tanto, todas esas alturas entonces van a sumar 1. Cuando yo las sumo todas y debería dar 1. ¿Cierto? Que quiere decir que la probabilidad de que ocurran todos esos eventos o que ocurra bueno, todos los eventos, ¿cierto? Me debería dar 1. Cuando nosotros lo vemos como una función continua ahora, voy a hacer lo más parecido a un gráfico real que se pueda. Supongamos que es algo así. Entonces el área bajo esta curva, ahora ya no lo podemos ver como puntos puntuales, valga la redundancia, ¿cierto? No lo puedo ver como ahora como un solo punto porque ahora es una función continua. Entonces ahora toda esta área bajo la curva debería valer 1. Toda esta área, ¿ya? Que sería lo que estaríamos midiendo como probabilidades, ¿ya? Ya no lo veo como una altura de un punto, sino que ahora lo tengo que ver como el área de una región, ¿ya? Y esa área, entonces, toda el área de la función me debería dar 1. Eso es lo que en pocas palabras se está diciendo acá, ya que el área de la función y el eje de la abscisa tiene que valer 1, ¿ya? Entonces, cuando yo quiera calcular, por ejemplo, la probabilidad de que la variable tome un valor en un intervalo, o sea, que el x esté entre a y b, eh, estaría calculando la integral entre a y b. Pero obviamente estos cálculos ya están hechos, ¿cierto? No los tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense que en realidad el f de x no me está calculando la probabilidad de cada x, sino que me está calculando la probabilidad, en este caso, de un intervalo, ¿ya? Y eso lo podemos ver gráficamente aquí en el programa Infostat. Por ejemplo, aquí vamos a ver entre todas las variables aleatorias continuas que hay, podemos hacer el gráfico. Por ejemplo, vamos a ver en algún momento, bueno, la distribución binomial, la t de Student, la chi cuadrado, que son algunas de las que son más conocidas y las que se utilizan más. Por ejemplo, la distribución normal. ¿Ya? Y yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que un valor esté, por ejemplo, entre -1 y 1. Eso en el gráfico se ve como el área de la región que está entre -1 y 1. ¿Ya? Lo puedo ver ahí, en la curva. ¿Ya? Si quiero saber, por ejemplo, mayor o igual que -1,
¿cierto? Puedo verlo aquí en el gráfico, ¿cierto? El área cuando el x toma cualquier valor mayor que -1, ¿sí? Menor o igual, ¿cierto? Puedo ver menor o igual que -1, ¿ya? Puedo ver la distribución acumulada, no es necesario, ¿sí? Que 1. Ya, hasta ahí, chiquillos. ¿Se va entendiendo como el concepto? La diferencia entre la variable discreta y la variable continua. Profe, ¿podría volver a explicar lo de función densidad? Es que no me queda muy claro, por Ya, favor. sí, por supuesto. La función de densidad lo que está marcando es un gráfico que se acerca lo más posible a a una distribución normal. Ya la distribución normal, bueno, vamos a ver aquí más adelante algunas funciones que se van a acercar. Algunas funciones son completamente monstruosas, no va a ser necesario revisarlas con harto detalle, pero lo que hace la función de densidad es poder, con esta calculadora, ¿cierto? Es poder calcular las probabilidades como con un cálculo de área. Las probabilidades como un cálculo de área. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad de que una variable esté entre -1 y 1, lo que hago es colocarlo en la calculadora, ¿cierto? Y la calculadora lo que hace es calcular el área. El área bajo esta función entre -1 y 1, ¿ya? Y en este caso la probabilidad es del 0,68, un 68%, ¿sí? Por ejemplo, si es que tratásemos de ver nosotros eh, otros gráficos, por ejemplo, la de TD Student, y calculásemos lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, la probabilidad de que X esté entre -1 y 1, por ejemplo, sería lo mismo. Lo que hace la calculadora es calcular el área bajo la curva y esa sería la probabilidad. Ahí se ven chiquititos. Ahí está. Sí, se ven chiquitito la probabilidad de que ocurra este evento. ¿Ya? Y el estudio que nosotros vamos a hacer entonces no es el cómo calcular las integrales, sino que va a ser el cómo analizar los datos, ¿cierto? Los datos de un problema para poder identificar si es que estamos trabajando con qué tipo de distribución, ¿cierto? Y calcular las probabilidades que se nos diga, ¿ya? Entonces, si es que están con el Infostat ahí abierto, está en la parte de aplicaciones, didácticas, gráficos de función de densidad. Gráfico de función de densidad. Ahí ustedes lo pueden ver. No están todas las funciones de densidad que vamos a trabajar, pero está la mayoría. Está la mayoría. ¿Sí? Esta es como la introducción. Ahora nos vamos a meter en el análisis. ¿Ya? Todo se reduce entonces a eso, a calcular el área bajo una función, ¿cierto? Entre algún intervalo. ¿Ya? Listo. Entonces, por ejemplo, si es que yo escojo valores muy exagerados, por ejemplo, en este caso, en el gráfico veo que -0,866 ya tiene valores muy bajos. Entonces, por ejemplo, si es que yo tomo de -9 a 9, la probabilidad debería ser casi del 100% y tengo ahí un 99%. ¿Sí? Entonces, el área bajo la curva, bajo esta gráfica, eh, entre -9 y 9 es casi del 100%, ¿cierto? Y sé que de toda la curva que hay, debería ser 1. Entonces, si soy más exagerado todavía, ¿cierto? -10, por ejemplo, y 10, debería acercárselo más a 1. Nunca se va a pasar de 1. Nunca. Pero sí se va a ir acercando, por ejemplo. Y se va, bueno, ahora se va acercando de manera muy lenta, ¿cierto? -100 y 100, ahí ya me lo toma como 1. Pero ya porque son valores muy, muy exagerados. Muy exagerados.
Ya. Vamos entonces a analizar algunas distribuciones de variables aleatorias continuas, cuándo se utilizan y cuáles son sus parámetros. Acuérdense que eso también fue lo que hicimos con las distribuciones discretas, ¿cierto? La binomial, la Poisson, vimos cuándo se utilizaban y cómo interpretar sus parámetros. Y eso es lo que vamos a hacer ahora también. ¿Ya? Bueno, la función de distribución, ¿cierto? Que es la función acumulada, sería calcular la integral o calcular el área desde el menos infinito hasta un cierto valor. ¿Ya? Pero cuando lo lleguemos a utilizar, lo vamos a ver bien. Ya, aquí está lo que les contaba, ¿cierto? Tengo aquí una distribución cualquiera. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que X esté entre A y B, lo que calculo es el área. El área de esta región entre A y B. ¿Ya? Que eso es lo que hace el Infostat, lo hace en un solo paso. Ya, aquí hay un ejemplito de una función, no nos vamos a meter ahí. Eh, las medias o las varianzas tampoco las vamos a analizar como integrales, sino que como el valor esperado y cuán dispersos están los datos. ¿Ya? Y vamos a ver entonces algunas de las distribuciones continuas. Vamos con la más sencilla. La más sencilla sería la distribución uniforme, ¿cierto? Que es cuando todos los valores de un espacio continuo tienen la misma probabilidad, ¿ya? Entonces, todos los valores de la variable son equiprobables y con todos los valores nos referimos a cualquier intervalo, ¿cierto? Su función de densidad, entonces, va a ser 1 sobre b menos a, que ese valor tampoco está muy disparatado. Por ejemplo, supongamos que, bueno, no se me ocurre ahora ningún ejemplo que no sea con peso o con estatura, pero supongamos que en un curso o en un colegio, las probabilidades de escoger cualquier estatura son siempre las mismas. Entonces, supongamos un mínimo de estatura en un colegio, podría ser 1 metro, no sé, la verdad. Y el máximo sería, por ejemplo, 1,8 metros. Entonces, ya dijimos que esta es una variable continua y que todos los valores entonces son equiprobables. Entonces mi función sería algo más o menos así. ¿Ya? Y el área entonces debería valer 1, ¿cierto? Toda esta área debería valer 1. Y en este caso, este cálculo de área no es tan complicado, ¿cierto? Porque finalmente es un rectángulo. Es un rectángulo. Entonces, el área del rectángulo debería yo poder calcularla, ¿cierto? El área del rectángulo es largo por ancho. Bueno, la altura no la conozco, eso es lo que yo quiero calcular. Si voy de 1 metro a 1,8 metros, tengo que aquí el largo o la base sería de 0,8 metros, si no me equivoco, ¿cierto? 0,8 metros. Y la altura entonces debería ser, eh, cosa que al multiplicarlos me dé 1, ¿cierto? Entonces 0,8 por cuánto me da 1. Y como está multiplicando, ¿cierto? Para poder despejarlo tengo que dividir. Este 0,8 que está multiplicando pasaría dividiendo. ¿Sí? Entonces la probabilidad de cualquier intervalo que yo escoja aquí sería 1 sobre 0,8. ¿Ya? Y ese 0,8, ¿cierto? Sale de la diferencia. 1,8 menos 1, 0,8. ¿Ya? Entonces esta altura aquí sería 1 dividido en 0,8. ¿Sí? De esa forma entonces yo puedo, ya de esa forma seguro, ¿cierto? Que el área es 1. Entonces ahora cualquier intervalo sería calcular el área de un rectángulo. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esto, es poco probable, bueno, hablando de probabilidades, encontrarse con una distribución uniforme continua. ¿Sí?
pero sí se enseña porque es de las distribuciones más sencillas que podemos encontrar. Entonces, acá la idea es poder sacar, ¿cierto?, cuál es o cómo es su valor esperado, ¿cierto? Y el valor esperado sería el promedio entre el valor mínimo y el valor máximo, ¿cierto? Si tengo entre 1 metro y 1,8 metros, esperaría yo poder encontrar el valor que está justo acá al medio, la media, 1,4 metros, ¿sí? Ese es el valor esperado. Y la varianza con qué tan dispersos están los datos es una fórmula que alguien demostró en algún momento, ¿ya? Pero no nos vamos a meter ahí tampoco, ¿sí? Sino que estos son los datos, ¿cierto? La información que yo puedo obtener acerca de la distribución. Ya. Aquí entonces tengo la distribución uniforme. Lo único que calculamos, ¿cierto? Fue la probabilidad, ¿cierto? Esta probabilidad constante que voy a ver aquí, sabiendo que el área del rectángulo tiene que ser 1. Ya. ¿Cómo quedamos ahí, chiquillos? ¿Se va entendiendo bien? Más o menos. Quizás con algún ejemplito después podamos entenderlo mejor. Sí, profe, yo creo que con un ejemplo siempre se entiende mejor. Sí. Siempre con un ejemplo se entiende mejor, ¿cierto? Ya. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, la generación aleatoria de un número real entre 0 y 1. Ya, claro, un número random entre 0 y 1 sigue un modelo de distribución uniforme continuo. ¿Ya? Cualquier número entre 0 y 1 tiene la misma probabilidad de salir. ¿Ya? Entonces, tengo aquí un rectángulo que parte en 0, que termina en 1, porque es que son el punto de partida y el punto final, ¿cierto? 0, 1. Entonces aquí el programa ya calculó, ¿cierto?, que la probabilidad tiene que ser de 1. Entonces, fíjense que como estamos hablando de área, no tiene sentido calcular la probabilidad de un solo valor, eh, ¿cierto? Aquí ya tengo un ejemplito, ¿cierto? No tiene sentido, por ejemplo, calcular la probabilidad de que x sea, 0,5, por ejemplo. Porque esa probabilidad que yo estoy buscando ahí, ¿cierto? Está justo aquí al medio, y si lo veo como área, en realidad tengo una línea, y una línea no tiene área. Entonces la probabilidad de calcular, la probabilidad de que x sea un valor específico va a ser siempre 0. ¿Ya? La probabilidad de que x sea un valor específico va a ser siempre 0. Y eso va a ocurrir en todas las distribuciones que vamos a ver. ¿Qué es lo que puedo calcular yo? Las probabilidades de un intervalo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x esté entre 0,2 y 0,4? ¿Ya? Eso sí lo puedo calcular. La probabilidad de que x esté entre 0,2 y 0,4. Oh, me faltaron todos los simbolitos. Y 0,4. ¿Ya? Y gráficamente eso es el área de este rectángulo que está acá. ¿Ya? Si calculo el área, porque esa es la única herramienta que podemos hasta el momento, el área sería, aquí la base mide 0,2, el alto mide 1, ¿cierto? Entonces el área del rectángulo sería 0,2 por 1, 0,2. La probabilidad entonces de que x esté entre 0,2 y 0,4 es del 0,2. Entonces cerca del 20% de las veces yo voy a obtener un número entre 0,2 y 0,4. Y podríamos testearlo igual.
El Excel es lo primero que se me viene a la mente cuando hablamos de números al azar. Entonces, si yo, por ejemplo, calculo un número aleatorio, el cálculo me dice que el 20% de las veces, entonces yo voy a estar entre 0,2 y 0,4. Y esos valores yo los di por dar un ejemplo solamente, ¿cierto? Aquí me salió 20%. A ver, si lo hago otra vez, ya estoy fuera. Si lo hago otra vez, también estoy fuera del intervalo que definí. También estoy fuera, también estoy fuera, y ahí vuelvo a estar en el intervalo. O sea, una de cada 5 veces, ¿cierto? Que es aproximadamente lo que me da el porcentaje, ¿cierto? 20% significa uno de cada 5. Y así en esta demostración totalmente nada que ver, ¿cierto? Salió algo parecido a eso. Uno de cada 5 veces me dio un número que está entre 0,2 y 0,4. Entre 0,2 y 0,4. Ya. Ahí tenemos entonces la distribución uniforme. Cuando en un intervalo real, que puede tomar cualquier valor, tenemos que todas las posibles combinaciones tienen la misma probabilidad de salir. La misma probabilidad. ¿Sí? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Se va entendiendo mejor? Ya, espérenme, denme un Sí, segundito otra vez, profe, chiquillos. ahí se entiende mejor. Perfecto. Deme un segundito, vuelvo al tiro, vuelvo al tiro. Ya, ahora sí. Ya. Estamos bien entonces con la distribución uniforme. Ya. Eh, tenemos la función, como dice aquí, la función de densidad, que es la función que se va acumulando, ¿cierto? Y al igual que con las distribuciones discretas, ¿cierto? La función de densidad, el último valor tiene que llegar a 1, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Que llega hasta 1, la altura 1, al igual que las funciones discretas. Ya, aquí pueden, por ejemplo, tenemos otro ejercicio que tiene que ver con estas cálculos de probabilidades. Dice, supóngase que un autobús pasa por una parada cada 15 minutos. Si una persona puede llegar a la parada en cualquier instante, o sea, ¿cierto? Cada instante va a tener la misma probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que espere entre 5 y 10 minutos? Bueno, no sé si ustedes se han preguntado eso, yo me lo he preguntado varias veces. Ya, a ver, ¿cuál es la probabilidad entonces de que tenga que esperar los 15 minutos otra vez o cuál es la probabilidad de que espere, por ejemplo, entre 5 y 10 minutos? ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar qué tipo de distribución estamos trabajando y en este caso, que el autobús llegue en cualquiera de esos 15 minutos puede ser equiprobable, ¿ya? Sin tener conocimiento de antes de que la micro ya pasó o no ha pasado todavía. Entonces tenemos una distribución uniforme continua, ¿sí? Lo escribimos con la U, ¿cierto? Y se transforma, eh, ¿cuáles son los parámetros? El valor inicial en este caso y el valor final, 0,15, ¿sí? Porque lo mínimo que puedo esperar son los 0 minutos, o sea, que pase inmediatamente la micro, o que pase a los 15 minutos, ¿cierto? Porque sí o sí tiene que pasar eh,
a lo más cada 15 minutos, ¿cierto? Es lo máximo que puedo esperar. ¿Sí? Entonces, la probabilidad que nos están pidiendo es la probabilidad de que X, la probabilidad de que los minutos que yo espere, estén entre 5 y 10. ¿Ya? Eso lo podemos ver en la calculadora. En este caso, en los gráficos no está, como ya lo hemos mencionado, ¿cierto? No está la distribución eh, uniforme, pero sí lo podemos sacar en estadísticas. En los cálculos de probabilidades, ahí está la probabilidad uniforme. Entonces dijimos que el A vale 0, el B vale 15, los puntos de partida y los puntos finales, y quiero saber yo la probabilidad entonces de que estemos entre 5 y 10. Ya, en este caso no lo puedo colocar como que esté entre los valores, entonces tendríamos que hacer ahí una diferencia. Ya, por ejemplo, la probabilidad de que X sea mayor que 5 sería 0,6, y a eso le vamos a restar la probabilidad de que X sea menor que 10. Y de esa forma sacamos la misma probabilidad que nos da aquí el texto 1/3. ¿Ya? O sea, hay un 33% de probabilidades, ¿cierto? Transformando esto a porcentaje, hay un 33% de probabilidades de que la persona espere entre 5 y 10 minutos. ¿Ah? Eh, el tiempo, el tiempo esperado o el tiempo medio de espera, ¿cierto? Va a ser el promedio entre el valor mínimo y el valor máximo. El promedio entre 0 y 15, 7,5 minutos. Eso es lo que yo debería esperar cuando espere en el paradero. Debería esperar, es que suena raro, debería esperar 7,5 minutos. ¿Sí? Ese es el tiempo medio de espera. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplito. Ya. Muy bien. ¿Se entendió este ejercicio, chiquillos? Más o menos bien, más o menos. Profe, no sé si me escucha la verdad, ¿Sí? perdón por ¿Se la escucha? música, estoy en mi trabajo. ¿Podría repetir en Infostat qué era lo que se colocaba en A y en B? ¿Cuáles son los datos? Sí, los datos aquí serían el tiempo mínimo y el tiempo máximo de espera en este caso. ¿Sí? Los valores que puede tomar mi variable X. En este caso, la variable X lo que está midiendo es el tiempo de espera. Entonces, el tiempo de espera va desde el 0 minutos hasta 15 minutos. No puede ser más de eso, o no puede ser menos de 0 minutos. ¿Cierto? Entonces, los parámetros, el A y el B, serían el mínimo y el máximo. El 0 y el 15 en este caso. ¿Sí? Ah, ya, ahí sí. Muchas Uniforme gracias. 0 y 15. Sí. Ya. 0 y 15. Ya. Muy bien. Entonces ahí tenemos la distribución uniforme continua. ¿Ya? Cuando... y en realidad, que, que yo espere exactamente 6 minutos, ¿cierto? No podemos calcular esa área, ¿cierto? Sí, siempre tenemos que calcular un intervalo de minutos. Ya, ahí tenemos entonces la distribución uniforme continua. Como ya conversamos, entonces es poco probable que nos podamos encontrar con una situación donde todos los momentos tengan la misma probabilidad, cuando cada valor de la variable x, ¿cierto?, tenga la misma probabilidad. Entonces, hay otras distribuciones y dentro de las distribuciones más importantes está la distribución normal. ¿Ya? Este es el que se encuentra más a menudo en la naturaleza. Esto es lo que cuando se trabaja por lo general en problemas de investigación se asume que las cosas o las situaciones siguen una distribución normal. Entonces es muy importante que podamos entenderla, ¿cierto? Y cómo poder aplicarla. Ya, aquí la función no hay para qué trabajar mucho en ella, ¿cierto? 1 sobre el sigma raíz de 2pi por e elevado, no, ¿para qué? ¿Ya? Algún matemático lo demostró, ¿cierto? Y demostró que esta es la gráfica
o la función de una distribución normal. ¿Ya? Entonces, la función normal tiene dos parámetros. Tiene el parámetro mu y el parámetro sigma, que son precisamente la media y la desviación típica. ¿Ya? La variable mu, que es la media, el valor esperado, y el valor sigma, que es su desviación típica. Esos son los parámetros de una distribución normal. ¿Ya? La gráfica de una distribución normal es lo que se llama la campana de Gauss, ¿cierto? Y está centrada, ¿cierto? Tiene un eje de simetría justo en la variable mu, ¿cierto? En la variable, o sea, en el valor mu, el valor esperado de nuestra distribución normal. ¿Ya? Y, y aquí la distribución normal sigue una serie de reglas que son bastante interesantes de poder entender. Entonces aquí podemos identificar cómo va variando la gráfica a medida que cambiamos los parámetros, ¿cierto? Por ejemplo, la media, el mu, determina dónde va a estar centrado nuestro eje, dónde va a estar centrado nuestra gráfica. Por ejemplo, aquí en la gráfica en rojo o en naranjo está la distribución centrada en cero, ¿ya? La distribución normal centrada en cero. Y claro, aquí en el 0 tenemos nuestro eje de simetría. Mientras que la otra, la que está en azul, tiene una distribución normal con media 2 y desviación estándar 1. La media 2 quiere decir que va a estar centrado en 2. ¿Ya? Entonces, variando el valor de la media, la gráfica se nos va a ir trasladando de izquierda o a la derecha. ¿Ya? No cambia su forma, solamente se traslada. Si es que yo varío la desviación estándar, entonces lo que estoy variando es su anchura. ¿Ya? Mientras más desviación estándar, quiere decir que más dispersos están los datos y por lo tanto, como que va bajando la altura, ¿cierto? Y se va enanchando nuestra gráfica de la distribución normal. ¿Sí? Entonces, aquí en el gráfico, si la desviación estándar es 1, es una gráfica que tiene una punta muy alta, y si la desviación estándar vale 2 en este caso, vemos que ese punto ya no es tan alto, ¿cierto? Sino que es más ancho. ¿Ya? Y a medida que la desviación estándar sea más grande, ¿cierto? Más enanchada va a estar, más mesocúrtica parece que es la palabra. ¿Ya? Ahí podemos nosotros ir jugando con los parámetros de la distribución normal. En el InfoStat también podemos hacer eso. Vamos a cerrar aquí. Vamos a las didácticas. Vamos a graficar una función normal, por ejemplo, que tenga media 0, varianza 1, ¿cierto? Es la distribución normal, tal cual como la conocemos. Si la varianza es más grande, se nota que se va achicando la curva, ¿cierto? Y se va haciendo cada vez más enanchada, ¿cierto? Con una varianza 5 ya es más exagerado, ¿cierto? Y ya podemos seguir jugando con respecto a eso. ¿Cierto? Sí, probablemente si muevo la media, claro, los ejes se mantienen igual, así que no los puedo ir variando, pero para efecto del ejercicio, ¿cierto? Si varío la media, se va trasladando mi distribución, ¿cierto? La gráfica de la distribución. Ya. Entonces, ahí tenemos la función de distribución. No la hemos utilizado hasta el momento. ¿Ya? Y tenemos entonces algunas propiedades de esta distribución normal. ¿Sí? Es simétrica, como dijimos, ¿cierto? Es simétrica respecto a la media y por lo tanto el coeficiente de asimetría, eh, no sé si recuerdan haber trabajado con ese coeficiente, el coeficiente de asimetría. Bueno, de todas maneras va a ser 0, ¿cierto? Porque es simétrico, no tenemos ningún tipo de asimetría. ¿Ya? También es mesocúrtica, ¿cierto? Con lo que mencionábamos antes, ¿cierto? Su coeficiente de apuntamiento también vale 0.
y la moda, la media y la moda, o sea, la media, la mediana y la moda, coinciden. Todas valen exactamente lo mismo. ¿Sí? Y este concepto tiende asintóticamente a cero cuando x tiende a más o menos infinito. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? De que la gráfica nunca va a ser cero. Nunca va a llegar a cero, pero siempre se va a ir acercando a cero. Eso es lo que se refiere como asintótico, ¿cierto? Que la gráfica, por ejemplo, aquí ya cuando el x vale 2,5, ya vemos que tiene muy poquita altura y esa altura va cada vez disminuyendo más. Y va a seguir disminuyendo, va a seguir disminuyendo, hasta el infinito va a seguir disminuyendo, pero nunca llegando a cero. Nunca, nunca llegando a cero. Ya. También tenemos otras probabilidades que se cumplen siempre con la distribución normal, es que la probabilidad de que esté entre una desviación estándar y otra desviación estándar es del 0,68. La probabilidad de que esté entre dos desviaciones estándar a la izquierda y dos desviaciones estándar a la derecha es del 95%, y la probabilidad de que esté tres desviaciones estándar a la izquierda y tres a la derecha es del 99%. O sea, casi todos los valores en una distribución normal siempre están entre tres desviaciones estándar a la izquierda y a la derecha. Ya, ¿cómo lo podemos ver en el gráfico? Probemos, a ver, entre menos 1 y 1. Ahí está la función normal, ¿cierto? Media 0 y desviación estándar 1. Ahí está graficado, ¿cierto? Un desviación estándar a la izquierda, una a la derecha, tiene una probabilidad del 68%. Y esos son valores que ya están fijos, no es necesario volver a calcularlos. eh, por eso es tan importante la distribución normal, porque ya hay muchos resultados que ya se han demostrado y se pueden ocupar nomás. Entre dos desviaciones estándar a la izquierda y a la derecha, tenemos el 95%, ¿cierto? Casi el 96% de los datos, o tenemos un 95% de probabilidad, ¿cierto? Que esté en ese intervalo, y ya gráficamente podemos ver que esté entre menos 3 y 3 es prácticamente todos los valores. Prácticamente todos los valores. A ver, voy a tratar eh, de correr un poco el gráfico para que lo podamos ver mejor aún. ¿Sí? Ahí casi llegando al 3,1, ¿cierto? Vemos ahí una pequeña porción de área que no se está considerando, ¿ya? Ahí está el 0,001, 0,02, ¿ya? A ver si podemos bajar un poco más eh, no sé si me dejé ver. Así está. ¿Sí? Ahí se logra apreciar una pequeña altura, ¿cierto? Que no está siendo considerada en el área, ¿ya? Porque casi todo está dentro de las tres desviaciones estándar. Tres a la izquierda, tres a la derecha. ¿Ya? ¿Sí? Propiedad importante entonces de la distribución normal. ¿Sí? Eso que está ahí escrito que quizás de una manera un poco más complicada es lo que acabamos de decir acá. ¿Sí? Entonces, una desviación estándar a la izquierda y una hacia la derecha, ups, está al 68%. Dos a la izquierda, dos a la derecha, tenemos el 95% y tres a la izquierda, tres a la derecha, ya están casi todos los datos ahí. Ya. Ya, ¿cómo vamos hasta ahí? Igual de todas formas, ¿cierto? Vamos a ver un montón de ejemplos que tienen que ver con este tipo de distribución. ¿Ya? Vamos a ver por qué es tan importante, por qué es tan popular, entre comillas. O ahí estaban los gráficos. No había fijado. ¿Sí? Ahí está, ¿cierto?
¿cierto? Una desviación estándar a la izquierda, una a la derecha, 68%, 95 y 99%. ¿Ya? Uy, uy, uy. A ver. Dice aquí, en un estudio se ha comprobado que el nivel de colesterol total en mujeres sanas de entre 40 y 50 años sigue una distribución normal de 210 miligramos por, o no sé qué será eso, decilitro, no sé qué unidad es DL, ya. Y desviación típica de 20 miligramos por unidad. ¿Qué quiere decir esto? Si es que volvemos a la campana de Gauss, 210, ¿cierto? Más menos la desviación estándar, voy a obtener yo el 68%. ¿Ya? Entonces, el 68% de las mujeres sanas tendrá el colesterol entre 210, que es la media, más o menos una desviación estándar, más o menos 20. Entonces, al restarle 20, ¿cierto? Voy a obtener como este límite inferior y al sumarle 20, el límite superior. 210, entonces le restamos y sumamos 20 y decimos entonces que el 68% de las mujeres sanas tendrán el colesterol entre 190 y 230 miligramos por unidad. ¿Ya? El 95 entonces está entre dos desviaciones estándar. Entonces el 95 está entre 210 más o menos 40, ¿cierto? 2 por 20. Y es decir, entonces el 95% está entre 170 y 250. ¿Ya? Y por lo tanto, el 99% está entre tres desviaciones estándar. Por lo tanto, el 99% de las mujeres sanas va a estar entre 150 y 270. ¿Sí? Ahí tenemos entonces que un pequeño porcentaje de la población entonces se estaría escapando de estos valores, ¿cierto? Los que se desconsiderarían como valores fuera del rango normal. ¿Sí? Entonces, se suele trabajar con el intervalo con más o menos dos desviaciones estándar, como para detectar, dice aquí, diferentes patologías. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar un rango normal, entre comillas, ¿cierto? En el intervalo desde 170 hasta 250 miligramos. ¿Sí? Cuando una persona entonces está fuera de estos límites, se podría pensar que tiene alguna patología, ¿sí? Aunque podría estar sana, ¿cierto? Porque este nivel de colesterol, ¿cierto? Es para las personas sanas. Estamos hablando de mujeres sanas. Pero si una mujer sana está fuera de su intervalo, estamos hablando de un 5%, ¿sí? La probabilidad de que una mujer sana esté fuera de esos intervalos es del 5%, o sea, muy bajo. O sea, es más probable, ¿cierto?, de que tenga alguna enfermedad. Es de que tenga alguna enfermedad. Ya, ¿cómo quedamos ahí? Ya con este ejemplito final. ¿Se va bien viendo la importancia que tiene esta distribución, la distribución normal? Y vamos a ver yo la próxima semana muchos más ejemplos. Vamos a hacer harto ejercicio para poder entenderlo muy, muy bien. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe, lo estoy entendiendo mejor. Ya, súper bien. Ya, les voy a subir la guía inmediatamente de esta distribución, de las variables aleatorias continuas en general. Tenemos ahí harto ejercicio. ¿Ya? Y en todas, o en la mayoría va a partir, ¿cierto? En un estudio es tanto, sigue una distribución normal y te van a dar la media y te van a dar la desviación estándar. ¿Ya? Y probablemente te pidan alguna probabilidad, ¿cierto? Alguna que sea conocida. Y ahí va a depender del caso, pero siempre como que se va a asumir. Se asume que esta variable sigue una distribución normal. Ya. Muy bien, chiquillos, chiquillas. Lo dejamos hasta aquí. El control de esta semana, a lo más podría entrar un problema de este estilo. Ya no alcanzamos a ver mucha materia tampoco. Vimos las definiciones, ¿cierto?
quizás algún problema sencillito, entre comillas, como el del autobús, ¿ya? O de esta propiedad, ¿cierto? De la campana de Gauss. Pero no más que eso. Ya. Muy bien. Nos encontraremos entonces el día lunes. Quedo atento, chiquillos, a cualquier consulta que puedan tener. Y la prueba entonces la dejamos fijada para el 13 de julio. Para el Profe, 13 ¿puedo de hablar julio. con usted un momento después de que termine la clase? ¿Ya? Sí, no hay problema. Ya. Muy bien, lo dejamos hasta aquí, chiquillos. Nos veremos la próxima semana. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Que esté bien, gracias.